Canal Vozes Latinas. Esse canal nasceu depois de a gente passar por 13 países latino-americanos como mochileiros e conhecer um pouquinho a realidade de cada um. E a nossa intenção aqui é trazer diversas vozes da região para contribuir na construção dessa pátria grande. E agora você pode colaborar com esse canal muito mais, tornando-se membro. E você pode entrar nessa viagem com a gente pegando uma carona de ônibus, agarrando um trem, por vias marítimas ou aéreas. Pensam que estamos parados, mas não paramos mais de andar. Olá, eu sou Igor. Eu sou Murillo. Acá su plata no vale oro, pero su presencia vale mucho. Muchas gracias. Por uma pátria grande e anti-imperialista. Ay, ay, ay. En estos momentos quien confirma la noticia es precisamente Álvaro Uribe a través de su Twitter. La noticia ya le fue filtrada porque hoy se estaba realizando lo que se conoce como una sala plena de la Corte Suprema de Justicia para definir el caso. Uribe ya dice que se le dictó orden de captura, el país está a la espera del pronunciamiento oficial, ya es un hecho, pero la Corte tiene que pronunciarse oficialmente y pues alertar a los organismos encargados, en este caso sería la Fiscalía General de la Nación, para que hagan efectiva esa orden de captura en el domicilio de Uribe, que si mal no estoy es en Antioquia, en Río Negro, que es un municipio cercano a Medellín. Entonces, pues en este momento esa es la situación. Este caso es bastante paradójico, porque si bien Álvaro Uribe Vélez tiene muchísimos otras investigaciones y se le acusa incluso de ser autor intelectual de masacres y ser autor intelectual de movimientos paramilitares, esta orden de captura no es por ninguno de esos motivos. Más o menos hace unos 3-4 años, el senador Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo de la izquierda y un férreo contradictor de Álvaro Uribe, inició un proceso, investigaciones, y Álvaro Uribe lo acusa a él de haber comprado testigos para inculparlo de las investigaciones que estaba llevando Iván Cepeda y que había denunciado ante los organismos competentes. La Corte acepta ese proceso y resulta que en esas investigaciones se da cuenta que no era Iván Cepeda el que estaba pagando falsos testigos, sino que era Álvaro Uribe Vélez el que estaba pagando falsos testigos a través de su abogado Diego Cadena. Entonces, no deja de ser paradójico el caso. Como casi todo en la política colombiana, salen unas paradojas bastante raras, pero el simple hecho de tener una orden de captura contra un expresidente en Colombia es un hecho que rompe totalmente, digamos, el panorama político colombiano. La justicia nunca se había atrevido a dar ese paso de tener una orden de captura para un presidente o para un expresidente en Colombia. Y hay que tener también en cuenta que este expresidente pues no es cualquier expresidente. Gústenos o no, Álvaro Uribe es el fenómeno político del siglo XXI en Colombia. Ganó 2 elecciones en primera vuelta y con una votación bastante grande. Puso a Juan Manuel Santos en la primera vuelta porque fue gracias a Álvaro Uribe que ganó Juan Manuel Santos, y el triunfo de Iván Duque también se lo debemos a Álvaro Uribe. Entonces, aparte de ser un expresidente, no es cualquier expresidente, es un expresidente que se convirtió en un fenómeno político. A que el movimiento, el uribismo como tal, está sufriendo un desmoronamiento bastante fuerte, y pues es mucho más viable ahora dictarle medida de aseguramiento al expresidente Uribe con una popularidad un poco más baja que tal vez haberla dictado hace 10 años, cuando gran parte del país apoyaba a Álvaro Uribe Vélez. Hoy esos niveles han bajado, me atrevería a decir que incluso menos de la mitad, 30%, incluso menos, es la favorabilidad de Álvaro Uribe en estos momentos en Colombia. Recién se está empezando a visibilizar lo que es el tema de la reforma judicial, una reforma que es un saldo ya desde hace mucho tiempo de la justicia argentina.
Lo que propone es revisar y ampliar los juzgados federales. En Argentina los juzgados federales en los últimos años estuvieron en el centro de la polémica porque fueron los juzgados que trataron todas las causas de políticos. En Argentina se le ha dado el nombre de lawfare, creo que en Brasil por supuesto también alcanza este fenómeno, y lo que propone es pasar de tener 12 juzgados federales a tener más de 40. La mirada que tiene la sociedad es justamente que vemos que la justicia tiene tiempos muy lentos, que no se terminan resolviendo muchos casos. Bueno, el objetivo de esta reforma justamente es descentralizar la justicia, garantizar la independencia de los jueces, como dijo el presidente Alberto Fernández, una justicia proba, ¿no? Que tenga pruebas suficientes para llevar a juicio, y esto un poco tiene que ver en contexto con las persecuciones que ha sufrido nuestra dirigente Cristina Fernández con respecto a todas las causas que le han inventado, la persecución que no solamente sufrió ella y su familia, con los medios de comunicación, que ya hay una oposición con el solo hecho de estar el proyecto de ley presente. Esto quiere decir que no hay un análisis, no hay una leída, o sea, estar en oposición simplemente por la existencia del proyecto. Carolina, tu hermana que está viviendo acá en Brasil, ¿puede hacer alguna comparación acerca de la gestión frente a la pandemia del Brasil, de Argentina? Una de las cosas que hablamos siempre con mi hermana es que, por ejemplo, ella, yo siento como que tiene una cierta incredibilidad de las cifras que muestran en Brasil. La verdad que uno desde acá ve todos los manejos que está haciendo Bolsonaro y la manera que tiene de expresarse, ¿no? Con sus discursos de odio, con la instalación de mentiras permanentemente, ¿no? Que bueno, esto tiene que ver con una característica de la peor derecha, ¿no? Porque la intención es provocar un daño que tiene que ver con defender intereses de minorías dominantes, ¿no? Pero bueno, me impacta un poco. O povo boliviano, junto a movimentos sociais, campesinos e trabalhadores, tem tomado as ruas com bloqueios e protestos por eleições já. O povo boliviano iria às urnas para escolher seu próximo presidente e congresso no dia 6 de setembro, data adiada pela quarta vez pela presidenta de fato Jeanine Áñez. Os manifestantes reclamam da fome, dos seguidos adiamentos do processo eleitoral, além da má administração diante da pandemia, e exigem eleições já. Na sequência, você vai ver uma série de protestos que têm se alastrado por todo o país, desde a madrugada de segunda-feira, dia 3 de agosto. Que mayor cantidad de cooperativistas mineros se sumen a esta determinación. Están acá los cooperativistas mineros, reiteramos, de todo el departamento. Hermano, cooperativistas mineros de pie para poder defender la democracia de nuestro país. Están de conciencia, compañeros, de manera voluntaria, es más, autoconvocados. ¿Qué opina, compañero? En primer lugar, un gran saludo para Radio Soberanía. Nosotros que vaya al tope no caigo bloqueota hasta un tercer día hasta un masificación. Estamos aquí presentes del extremo norte Potosí, de la provincia Alonso de Ibáñez, del municipio de Sacaca. Justamente nuestro petitorio es primero elecciones. La protesta, la movilización es un derecho también constitucionalmente, está decretado. Dirigentes, en este momento estamos... El objetivo es el único: pedir respeto a la convocatoria de las elecciones el 6 de septiembre. Nosotros estamos reunidos aquí en diferentes sectores. ¿Para qué? Para pedir al gobierno la verdadera democracia. Apoyamos esta movilización porque queremos una Bolivia con un gobierno legítimo elegido por el voto del pueblo boliviano. Hermanos bolivianos y bolivianas, no hay que presente, distrito indígena, Tunaylo, Cayana, municipio San Pedro de Buenavista. No hay Coamurico, que hay lugar, punto de bloqueo, que hay parotan en Escaman, bueno, derechos ninche, cancha, pampachasca. Educación, como salud,
Mana chayman atiendes la kayguchu. No hay como medicinas naturales ni con campojoraiko, no hay y más causar. En todos los hospitales. Yo de verdad agradezco y felicito de todo corazón a aquellas personas que están presentes acá. No ha sido fácil venir. Ahorita estamos en bloqueo. No ha sido fácil venir. Muchos a pie han venido. Por las necesidades y la falta de atención del gobierno. ¿Cuántas empresas están cesando a nivel nacional? ¿Cuántas industrias? En el sector minero, despido, reducción de salario de un 40%. Mis compañeros, ¿vamos a aceptar eso? Hasta lograr, porque empezamos unos 2, 3, entonces vamos a terminar unos millones para lo que vamos a concluir por estas movilizaciones, hermano. En estos momentos están participando compañeras, de esta manera se bloquea la carretera principal en San Julián. Muy buenas tardes compañeros, estamos bloqueando aquí en nuestro derecho, estamos reclamando por elecciones del 6 de septiembre compañeros. Aquí hemos decidido ya, basta. Las madres de Soacha surgen a raíz de la desaparición de nuestros hijos en el año 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se los llevaron a más de 12 horas de distancia de las casas y allí el Ejército Nacional de Colombia los asesinó y los hizo pasar como miembros insurgentes de las guerrillas o de los paramilitares. Se presentaron muchos casos de ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos, a lo largo y ancho del país, con gente indígena, gente afro, gente campesina, raizal, palenquera, porque era iniciativa de parte de la presidencia que creó una ministerial que allí le permitía exigir resultados de bajas legales en combate. Pero como no hubo enfrentamiento alguno con ninguna guerrilla, entonces ellos lo que hacían era llevarse a los jóvenes, asesinarlos y presentar esos grandes resultados, ya que el presidente les daba remuneración económica, les daban ascensos, medallas, cartas de felicitación y cursos al exterior. Fueron casi más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, donde también tenemos que decir que aún en este momento, aún continúan estas políticas sistemáticas. Yo siempre he dicho que yo no debería estar aquí, ¿no? Pero reconozco que yo parí a mi hijo para la vida, pero él me parió para una lucha. Así es que mi lucha es por todo un país y que mientras yo esté viva, ofrezco lo que me resta de vida para poder ayudar en lo máximo y poder invitar a nivel nacional, internacional, que nos ayuden a mirar hacia Colombia lo que está pasando, que realmente un proceso de paz en Colombia no existe, que no existe un posconflicto tampoco, porque aquí lo que se ha recrudecido es la guerra, donde a diario están asesinando a muchos líderes sociales, a muchas personas que incluso no tienen nada que ver políticamente, que hay grandes desplazamientos, que hay muchas desapariciones forzadas, que hay feminicidios, que, bueno, hay tantos hechos victimizantes que sentimos que el gobierno no le está poniendo cuidado a estos hechos. Vino la pandemia y nos cogió completamente desprevenidos, sin la preparación, sin personal. El gobierno no empezó a hacer pruebas enseguida, expulsó del país a 400 médicos cubanos, tuvo que reventar el escándalo de los cuerpos que caían en las calles y de los cuerpos que se pudrían en las casas con sus familias, para que el gobierno empezara a reaccionar. Arrancamos como epicentro de la pandemia. Las personas fallecidas llegaron a sobrepasar los 10.000. Hoy, el gobierno ecuatoriano sigue sin dar cifras reales.
Primero se enfocó en Rafael Correa, en la persecución de Rafael Correa. Mi hermano tiene 31 casos abiertos. El que supuestamente ha avanzado más es el que se conoce como Arroz Verde originalmente y luego caso Sobornos. Nosotros acá en el Ecuador nos referimos a ese caso como caso Bochornos, porque realmente la manipulación que hacen de la ley, cómo pisotean todo el cuerpo legal que nos rige aquí en el país, desde la Constitución hacia abajo, han pisoteado completamente el Estado de Derecho. No existe Estado de Derecho en el país, no existe seguridad jurídica en el país y es evidente que hay una persecución política. Y otra figura que están manoseando terriblemente es la de cooperación eficaz, que es válida, que está en el código, que está dentro de la ley, pero que se resume lastimosamente en nuestro país a meter preso en la cárcel a una persona, asustarla y decirle, ¿sabes qué? Te van a caer 20 años. Si quieres una reducción, acógete a la cooperación eficaz y acusa a fulano, mengano, perencejo, con lista en mano. Así funciona hoy nuestra justicia. Están poniendo todas las pegas. En este momento, estrictamente hablando, no tenemos movimiento. Está en el limbo, están suspendidas nuestras actividades políticas por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con esto? Mientras tengamos la suspensión, no podemos pedir el veedor del Consejo Nacional Electoral para realizar nuestras primarias que ratifiquen los candidatos nuestros. No es el primer ataque que hemos recibido, el primer intento de bloquear nuestra participación como movimiento político, y estamos seguros de que tampoco va a ser el último. Por lo tanto, tenemos para tranquilidad de las personas plan B, plan C, plan D, y estamos trabajando para estar listos a reaccionar y tomar ya decisiones en el momento en que corresponda. Lo que le podemos decir a todo el pueblo ecuatoriano, tengan la absoluta seguridad de que estaremos en papeleta electoral, porque nos debemos al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano así lo exige y cada vez se vuelca más a apoyar el proyecto de la Revolución Ciudadana, que ya mostró resultados en beneficio del pueblo ecuatoriano, privilegiando al ser humano sobre el capital. Y nuestra meta es ganar esas elecciones para volver a tener patria, a tener gobierno de los ciudadanos. Esperamos. Ya, digo, 5 periodistas, te salgo periodista. Yo no estoy diciendo nada. En este momento, Murilo Matías, desde Brasil. Muy preocupados acá con esta marca que ustedes hablan, porque también preocupa para lo que avanza en los próximos días. Yo estoy acá en la avenida Beira Rio de Porto Alegre, que hay un brote muy preocupante de coronavirus acá en Porto Alegre, y no solo acá, como en toda la región sur, o que contribuye para esta marca de 100.000 muertos ya en Brasil. Ante este récord, lejos decía de cambiar esta idea de que seguimos abriendo todo, él sigue intensificando, ¿no? Sigue teniendo este discurso en contra de lo que dicen muchos los profesionales, y sin embargo también sigue teniendo muchos adeptos. Contanos cómo está la situación hoy de Jair Bolsonaro. Es muy complicado para nosotros de Brasil este momento que estamos viviendo. Mientras Brasil atingía esta marca de 100.000 muertos por COVID-19, el presidente hablaba del cambio en la tarifa de embarque internacional y de la exportación de miel. O sea, el presidente Bolsonaro no se involucra de la manera que necesita, y eso hace con que el sistema único de salud brasileño esté muy debilitado y no consiga reaccionar de manera adecuada. Estamos hace casi 100 días sin un ministro titular del Ministerio de la Salud, y eso da una medida de la falta de planeamiento y acción del gobierno Bolsonaro para por lo menos intentar evitar la muerte de más personas acá en este país por cuenta de esta doença. Algunos datos.
tenemos ahora un militar en el Ministerio de Salud en la condición de interino. El argumento del presidente Bolsonaro para que este militar esté en este cargo es que es un buen hombre en tema de logística. Pero en Brasil, por ejemplo, estaban previstos la entrega de más de 7.000 respiradores. Sabemos que los respiradores son esenciales para combater estados graves de COVID. Fueron entregas menos de 5.000 hasta final del último mes. Acá ahora hay un problema enorme porque hay estoques de remedio hidroxicloroquina que el Ministerio de la Salud compró inadvertidamente, mismo con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que no había comprobado eficacia, y ahora es un problema porque este remedio también está con problemas para ser descartado, mientras hace falta otros remedios que necesitan para intubación y otros procedimientos. Desde el punto de vista económico, estamos con la moneda más desvalorizada frente al dólar. El dólar acá está en el punto más alto también de su historia, y hay no solo por el número de desempleados que hay hoy en Brasil, mas también por el número de lo que acá llamamos desalentados, que es la gente que está sin empleo, pero ni busca empleo porque no tiene ni condiciones de, por ejemplo, acceder a un transporte público para ir a una entrevista de trabajo. Y además de eso, desde el punto de vista de los empresarios, hay un reclamo muy fuerte porque los bancos públicos, que son el Banco do Brasil y la Caja Económica Federal, no aportan con suficientes créditos y empréstamos a la gente para que puedan mantener los trabajadores, puedan mantener su negocio en este tiempo de crisis. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas e queremos convidar você a escutar algumas das vozes indígenas da América Latina que já passaram aqui pelo canal. O link para essas entrevistas se encontram aqui na biografia. Hola, ¿qué tal? Hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Queremos invitar a usted para escuchar algunas de las voces indígenas que ya pasaron acá por el canal. El enlace de las entrevistas está acá en la biografía. ¡Hayaya! Nosotros, pueblos indígenas, siempre hemos venido reclamando nuestros derechos. Empezando desde nuestra región Loreto, con nuestro gobernador regional, Elisbao Chá. Tanto tiempo ha luchado, él quiere gobernar a nuestra región Loreto. Ahora los pueblos indígenas le pone como un lado. En esta pandemia nos ha enseñado quiénes autoridades verdaderamente tanta riqueza que ingresa dentro de nuestra región Loreto, en la empresa petrolera de los bosques amazónicos, ha dado siquiera una medicina a los pueblos indígenas. Suyapa, que está muriendo con la pandemia, con el coronavirus, el Estado manda matar a nuestros hermanos ahora. Y esa cosa nosotros no vamos a permitir jamás. Por eso yo le he dicho bien claro, si el Estado, Vizcarra, que está ahorita actual gobernante de nuestro país, lindo de llenar de decir que mi pueblo es indígena, pero cuando indígena mueres, nadie le saca la cara. Indígenas reclaman sus derechos, ahí mismo mandan los hermanos policías, porque los policías también son nuestros hijos de indígenas. Y entre hermanos nos hacen afrentamiento. Y eso no vamos a permitir, señores periodistas. Por favor, atiéndale. Porque indígena no es solamente hay que reírse. De indígena, porque este indígena vive en bosque, él para pescando, que come su platanito. Pero no, ahora decidimos basta ya en nombre de nuestros hermanos indígenas amazónicos. Pedimos, señor Vizcarra, venga a dialogar. Y eso no va a retroceder, porque tenemos a nuestros hermanos indígenas muertos allí. ¿Cómo el Estado nos va a recuperar esas muertes, esas vidas? Está demostrando el gobierno central, el gobierno regional, la incapacidad de su gobierno. Porque ese dirigente, ese gobierno no sabe gobernar su pueblo, no sabe gobernar su región. Nosotros en las regiones estamos para dialogar. Nosotros como organización regional no mandamos a pelear, no mandamos a matar, sino entramos en un diálogo, en una mesa de negocio para poder atender a esos hermanos indígenas en este momento de pandemia que hemos pasado. Es muy lamentable. Ni un gobierno se ha acercado a nosotros a decir, si no hacemos una plataforma de lucha frente al gobierno regional, no nos han atendido. Y aún ahora esa gente está reclamando, los hermanos Cucamas están reclamando sus derechos, porque vive en un mundo de plata, en un mundo de petróleo, y no son atendidos.
Si ustedes llegarían allá uno por uno, es lamentable la tristeza que viven mis hermanos indígenas allí. Hay que reaccionar, hermanos indígenas. Hay que decir basta ya vulneraciones, discriminaciones racistas que el gobierno hace en nuestro región. Muchas gracias. Esta cocina llena de flores convertida en la plaza. Qué lindo convertir una cocina en una plaza. Porque la cocina es como el centro de la casa. Y las plazas siempre están en el centro de una avenida. Así que tienen algunos parecidos. En las plazas se cocina la política. Y en la cocina se cocina la comida. Así que también se cocina. Soy una enamorada de mi cocina y una enamorada de la plaza. Pero hoy estoy, como siempre, con la gran preocupación de los ladrones sueltos. No puedo creer que no haya un solo juez que quiera condenar a los ladrones. Fueron cómplices en la dictadura del asesinato de miles y miles de pibas y pibes. Nunca salvaron a nadie, ni en la dictadura ni después. Nunca quieren condenar a los que nos roban. ¿Cómo puede ser que Macri se fue del país, nadie le dice nada? ¿Cómo puede ser que nos hayan robado tanta plata que según la UNICEF dice que va a haber a fin de año 8 millones de niños hambrientos en la Argentina? Y los señores paseando. ¿Y los jueces con la conciencia tranquila? ¿Van a poder dormir que por culpa de ellos ni siquiera hay condenado uno? El hambre es un crimen que también hay que condenar. La deuda no se puede pagar con el hambre de los niños. Este gobierno no la va a pagar, pero tampoco hace que los ricos paguen lo que robaron. No va a alcanzar con cambiar el poder judicial. Hay que quiero mano dura, sí, mano dura, con lo que robaron al país. Cuando uno dice la verdad y abre grande la boca para defender a todos los que hay que defender, se llena de muchos amigos, de millones de amigos, pero también hay grupos de enemigos muy fuertes, que nos amenazan. Pero no nos hicieron callar los militares, no nos hicieron callar los jueces, no nos hicieron callar los periodistas, no nos van a hacer callar, porque somos la voz de miles y miles de pibes y pibas, más de 30.000, que dieron su vida por esta patria. Y eso sí que alzaron la voz. Es así que se jugaban la vida. Nosotros seguimos su camino. El silencio no es salud, el silencio es cómplice. Aranceles son las matrículas o derechos a exámenes que se pagan en las universidades, ¿verdad? A pesar de que en Paraguay la universidad es pública, se siguen pagando costos muy altos en materia de cursillos de ingreso, derechos a exámenes, matriculación, digamos, para cursar el año. Entonces, este proyecto también es una cuestión histórica, ¿verdad? No es solamente de ahora, sino que ya los movimientos estudiantiles ya venían trayendo esta reivindicación desde los años 2000 más o menos. Entonces, ahora con esta crisis de la pandemia, la crisis económica, afecta, como sabemos, principalmente a nuestros países, ¿verdad? En materia económicas y también a los estudiantes que son
muchos de ellos son, y muchos de nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se recrudeció, digamos, los problemas económicos y el movimiento estudiantil también se vio obligado a empezar a moverse a pesar de la situación difícil que en cuanto a salubridad, ¿verdad? Entonces, presentamos el proyecto e impulsamos nuevamente esta campaña por la eliminación de los aranceles. El acceso a la universidad realmente, la principal barrera es justamente el tema económico, ¿verdad? O sea, la cuestión económica. En la Universidad Nacional existe una mayoría de clase media baja, clase media alta, clase media baja y también algunas que otras carreras como por ejemplo las carreras de humanidades que tienen los cursos por las noches son las que más tienen, digamos, esa apertura con las personas que tienen que trabajar necesariamente para poder cubrir sus gastos. El papel y el principal de los movimientos sociales y el movimiento estudiantil es fundamental en este sentido porque se están planteando cuestiones o modelos de Estado, ¿verdad? Entonces, por primera vez también se da la oportunidad de discutir el modelo de educación en nuestro país, ¿verdad? Estamos en una crisis social muy agudizada. Esto refleja, digamos, las políticas del gobierno, ¿verdad? O sea, es netamente resultado de las propias políticas de este gobierno lo que está conduciendo a estos tipos de estallidos y a este tipo de reclamos. Los hermanos que estaban bloqueando han facilitado y han posibilitado el pase de ambulancias, de emergencias, en fin. Tenemos, como le digo, cerca de una buena cantidad de bloqueadores todavía en las carreteras, sobre todo al altiplano boliviano. También en el valle, en Cochabamba, tenemos varias carreteras cerradas aún. La consigna en un principio era que renuncie la presidenta de facto, también las elecciones. La gente quiere que la presidenta se vaya porque miente. Ya en reiteradas oportunidades ella dijo que no iba a participar de las elecciones y hoy es candidata. Me parece que hoy en día la gente está cansada. Aún así uno tenga que arriesgar la vida para recuperar lo que se ha dicho, el arrebato de la democracia en Bolivia. A partir del momento en que se ha efectivizado este golpe de Estado, han recrudecido terriblemente la discriminación hacia la gente que hoy está en las calles, hacia la gente que hoy está protestando. El sentimiento que hay aquí adentro, como boliviano, sabemos que muchos de los hermanos que están bloqueados con mercadería, con camiones, en tránsito a diferentes lugares, está sufriendo. También sabemos que los que están en pie de lucha también están sufriendo. Entonces, me parece que es momento para bajar los ánimos y no llegar a enfrentar. Saludamos desde Cali, Colombia. La situación o el ambiente en estos momentos aquí en Cali es una situación de zozobra en la ciudadanía frente a los hechos de materia de orden público registrados en las últimas horas, pero sobre todo o especialmente hay miedo y hay temor en las calles del barrio Llano Verde, donde se registró pues la masacre de estos jóvenes, de estos menores de edad el pasado martes. Y pues ahora a la situación se le agrega pues la detonación, la activación de un artefacto explosivo que ya las autoridades han confirmado 15 personas lesionadas y una fallecida en esta lamentable situación. Y muy cerca también, a unos metros del velorio colectivo que se estaba adelantando de estos jóvenes entre los 14 y 16 años que pues fueron víctimas de estos hechos atroces en la noche del pasado martes, pues en ese sector ubicado casi al suroriente de la ciudad.
jóvenes que no estaban vinculados, según pues sus familiares y las investigaciones, en temas delincuenciales. Eran jóvenes adscritos a academias de fútbol, academias de baile, o que simplemente se dedicaban a estar en las calles jugando fútbol. Entonces, realmente las autoridades aún no tienen claro cuáles son esos móviles o cuáles son esas razones por las cuales acabaron con la vida de esos jóvenes. Y eso pues generó una gran alerta a nivel nacional. Le cuento una cosa, es que por ejemplo... La noticia ha llegado a Paraguay y ha tenido una amplia repercusión, sobre todo en los medios de comunicación. Se está empezando a recibir los detalles de la declaración del señor Messer y evidentemente las primeras informaciones involucran al expresidente de la República, Horacio Cartes, una persona muy controvertida en el Paraguay, muy poderosa, que en estos días también ha sido objeto de 2 escándalos más. Primero, la visita del presidente Macri en su avión privado, rompiendo todos los protocolos sanitarios y creándose una normativa especial para la visita del expresidente Macri. Y ahora con la historia del casamiento de una de sus hijas en plena pandemia y con un nuevo protocolo para poder crear una fiesta privada para el expresidente de la República. Y con estas noticias locales, digamos, aparece lo de Messer, donde evidentemente las primeras informaciones dan indicios de una fuerte relación comercial e incluso de apoyo del presidente Cartes para que pueda fugarse en su momento el señor Messer, así como también ha recibido muchos años de protección económica y política en el Paraguay y comparten indudablemente varios de los negocios, entre ellos la tabacalera, su negocio bancario y otros más. La pregunta es, más que estas repercusiones mediáticas, será que la fiscal general del Estado va a tomar las acciones correspondientes para hacer las investigaciones en el Paraguay, ya que la fiscal general del Estado es una persona que siempre ha respondido al presidente Cartes, ha sido electa durante el gobierno del presidente Cartes y bueno, todos pensamos que es una persona de protección política por parte del presidente. Por lo tanto, va a ser muy importante toda la información que siga llegando al Paraguay y sobre todo que también aquí en el Paraguay se pueda generar una exigencia social, una exigencia de las propias autoridades para que se investigue estas relaciones, una bicameral de investigación sobre el caso Messer en Paraguay, y han hecho el seguimiento de varios de los procesos que se iniciaron en Paraguay para verificar si realmente las investigaciones continuaban, si quedaron paradas. Con el traslado del señor Messer a Brasil, como que eso quedó congelado en el Paraguay. Y sobre todo, una de las cosas muy preocupantes es que muchos de los funcionarios a nivel del Estado, encargados del lavado de dinero, encargados de las aperturas de cuentas en cuentas públicas y también en bancos privados, tampoco han sido investigados porque han habido irregularidades en todo ese proceso. Esperemos que estas nuevas informaciones y sobre todo me imagino que este es el inicio de las declaraciones del señor Messer, van a contribuir para que la Fiscalía en Paraguay continúe las investigaciones y ojalá se pueda demostrar todos estos ilícitos. Y también el expresidente Cartes, así como todo su entorno, porque evidentemente estos son grupos mafiosos que trabajan de manera coordinada y que utilizan los espacios de poder político para defenderse y para sostenerse en estos negociados, que pueda hacerse una
fuerte investigación y que podamos de alguna manera hacer justicia, no solamente que devuelvan el dinero, sino que también sean castigados como corresponde. Ahora, senadora. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, para nosotros es un honor en este momento de dificultad, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, seguir recibiendo a médicos cubanos. Los cubanos son hermanos nuestros, son amigos nuestros, nos sigue uniendo la solidaridad de los pueblos. Hemos visto cómo ha llegado a nuestro país en las últimas horas una importante delegación de más de 200 médicos y personal de salud, de científicos, de expertos que vienen a seguir ayudándonos a combatir el COVID-19. Importantísimo destacar la ayuda que ha mostrado Cuba, que han mostrado importantes países de la región y del mundo para nuestro país. La solidaridad nos va a seguir salvando. Nosotros creemos y seguimos alzando las banderas del comandante Fidel Castro. Salvar nos salva. Y por supuesto el comandante Hugo Chávez, abrazarnos en el ejemplo de Fidel Castro y de Hugo Chávez para seguir junto a Nicolás Maduro. Nosotros creemos que es posible construir nuevos lazos de solidaridad, de amor, de justicia, y eso pasa evidentemente por garantizarle a nuestro pueblo la salud, por protegerlo en tiempos de dificultad y por supuesto seguir alzando las banderas de la solidaridad. El pueblo venezolano es un pueblo muy trabajador, un pueblo que está de pie, trabajando, y que estamos seguros va a vencer no solo el bloqueo del imperialismo norteamericano, sino que va a vencer cualquier pretensión que crea la derecha mundial que va a ser contra nuestro país. Essa notícia com a qual a gente começou esse ao vivo,
que foi o desembarque de mais de 200 médicos cubanos, está aí no Brasil de Fato, que é inclusive um meio de comunicação com bastante credibilidade aqui no Brasil e que faz uma cobertura diferente aí dos meios hegemônicos, está aí destacando: a Cuba envia 212 médicos à Venezuela para combater o coronavírus e são esperados 1.000 médicos cubanos para as próximas semanas na Venezuela. Es importantísimo señalar para las personas que nos ven a través de este medio y que quizás no conocen la realidad nuestra en Venezuela. Nosotros en el plan de gobierno no solo lo tenemos como un objetivo, sino que es un deber militante de los revolucionarios y las revolucionarias, construir nuevos polos de desarrollo del poder. Así lo planteó el comandante Chávez en su plan de gestión y luego lo ratifica en el plan de la patria. Una nueva geopolítica, y ha sido parte de la política internacional que ha desarrollado nuestro país en la Revolución Bolivariana. Eso nos ha llevado a tener grandes amigos en el mundo, grandes aliados, grandes socios, pero sobre todo grandes hermanos. Nos hemos hecho hermanos de los pueblos, nos hemos hecho amigos de gobiernos para seguir respaldando no solamente a nuestro país, sino a los pueblos del mundo que están siendo oprimidos por el sistema capitalista en este momento. Nosotros no vamos a permitir que nos roben la alegría ni que nos roben la esperanza de las próximas generaciones. Quiero decir algunos elementos sobre la desaparición forzada de nuestros hermanos. El 18 de julio entraron personas vestidos de la policía de investigación, entraron forzosamente a prácticamente secuestrar a los jóvenes, a estos jóvenes en su comunidad. Ese día comenzamos, por supuesto, la denuncia que se hizo a nivel inmediata es que era una desaparición forzosa. ¿Por qué razón? Por varias razones, pero una de ellas es que no había ninguna orden para capturar a los jóvenes. Segundo, lo hicieron en un día que quienes tenían la única oportunidad de transitar es la policía y el ejército, porque aquí con la pandemia, el tema de la crisis del COVID, hay cuarentena, y en la cuarentena se habla de que los sábados y domingos nadie transita, y los únicos que transitan es la policía y el ejército. Entonces, ¿cómo es posible que un día sábado que nadie transita hayan llegado vehículos con gente muy armada, con armas de grueso calibre, y que hayan llegado a extraer los jóvenes de sus comunidades? Las Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzosa, lo narra muy claramente cómo realmente pasó y sucedió el hecho. El hecho que, por ejemplo, también a 20 minutos existe una posta policial de la comunidad de Triunfo de la Cruz, que la gente haya llamado por teléfono al 911 para denunciar que estaban llevándose a los jóvenes, y la policía llegó mucho tiempo después, y se recalca tanto en la declaración y el resultado de la Corte Interamericana, ¿verdad? No es solamente una declaración, sino que es un mandato hacia el Estado de Honduras de encontrar a los jóvenes y que estos jóvenes sean devueltos vivos y sanos a sus comunidades, pero también que se guarde y se resguarde y se proteja la integridad de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra. Entonces hay un ascenso del fascismo, y aquí estamos viviendo justo ahora en Honduras el fascismo puro, ¿verdad? Es igual que muchos países, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en otros países, por ejemplo, donde la vida de los seres humanos no importa y el capital es lo más importante. El mensaje que da el gobierno es muy claro: no le importa el pueblo garífuna. Hay un proceso de genocidio y exterminio del pueblo garífuna que no comienza ahora con este proceso, es de hace décadas, en la cual hay una intencionalidad para que el garífuna desaparezca de la costa. El pueblo garífuna es un pueblo híbrido de negro africano con indígena caribe, y somos afroindígenas. El pueblo garífuna tiene una cultura e identidad indígena muy arraigada, y por eso es que la colectividad, la comunalidad, el vivir en armonía, no solamente con la naturaleza, sino que en comunalidad, eso hace un principio y es
fundamental en la cultura del pueblo garífuna, pero también en la cosmovisión, en la visión de la colectividad y la comunalidad. En noviembre, el presidente del patronato de la comunidad, Sneider Centeno, precisamente denunció la situación que estaba enfrentando en cuanto a las amenazas a muerte, porque él había estaba exigiendo el respeto al territorio. La juventud garífuna ve en Sneider un ejemplo a seguir de jóvenes que se incorporan a la lucha, a la defensa de sus territorios, a la defensa de la tierra, a la defensa de su cultura, de su identidad y sobre todo en este caso, pues generar procesos de lucha para vivir bien, tener bienestar en su propia comunidad. Eso es Sneider y los jóvenes que... Esta medida es muy fresquita todavía, ¿no? Muy fresquita, está todavía dando sus primeros pasos. El presidente anunció a través de su cuenta de Twitter que se declaraban, ustedes ahí en la portada de YouTube lo habían mostrado en la cuenta oficial del presidente Alberto Fernández, que había él expresado cuáles eran las condiciones o cuál era la decisión, ¿no? Restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios, refiriéndose a los servicios de telefonía celular, de internet y televisión paga, ¿no? En este contexto de la pandemia, también lo que dice el presidente es que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar, por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. Está muy bien, esto en realidad yo creo que es recuperar un rol del Estado que es fundamental y garantizarle al pueblo y a quienes tienen menos ingresos, ¿no? Y a quienes están más marginados de toda esta tecnología, poder acceder a un servicio en el que hoy, en este contexto de pandemia y de cuarentena, es fundamental, sobre todo para la educación de los chicos. Hay muchos chicos que se han desescolarizado, han dejado de tener clases porque no tienen un acceso a estos medios, o porque en la casa no hay una computadora, no hay una notebook, una netbook, para que todos puedan acceder, o hay solamente un teléfono celular y ese teléfono celular no tiene Wi-Fi, ¿no? O porque no hay Wi-Fi en la casa, porque no pueden acceder a eso. Eso es importante desde ese punto de vista, y que el Estado recupere ese control sobre estas empresas que en forma desmedida muchas veces y con servicios de regulares a malos, aumentaban con la excusa, como siempre hacen estas empresas, de invertir para mejorar el servicio, cosa que generalmente no sucede, ¿no? Esto también es para analizarlo, cómo lo va a tomar la población. La población que es en su mayoría usuarios, somos todos en nuestra mayoría usuarios de estos servicios, y la mayoría nos quejamos de los servicios que nos brindan. Pero yo quiero ver cómo van a tomar esto, de qué lado se van a poner los usuarios que son los que marcharon, por ejemplo, el lunes pasado, ¿no? Que son antiestatistas, que son... Entonces, los va a favorecer claramente. Entonces te vas a poner del lado, esa es la clase media aspiracional que existe en toda Latinoamérica, que cree que por defender los derechos de los poderosos se convierte automáticamente en un poderoso y los poderosos lo van a invitar a comer a su propia mesa, cuando nunca va a suceder eso, ¿no? Acá hubo algún dirigente de la oposición que habló de estatización. No, acá no hay ni una estatización, ni una expropiación de las empresas y todo queda en manos del Estado. No, se habla de una regulación del Estado. O sea, ningún aumento va a poder ser dado ahora en estos servicios sin una previa autorización del Estado. ¿Sí? Em 2016 mesmo, eu já fui convocada para as Paralimpíadas de 2016, e onde nós conseguimos a primeira medalha feminina no esporte paralímpico do vôlei sentado, e uma medalha com gosto de vitória. Antes da gente amputar, a gente não conhece o que é uma deficiência. E depois que eu fui amputada, foi que eu comecei a conhecer as pessoas amputadas. E no momento em que eu conheci as meninas, fui recebida bem. E hoje em dia eu treino bastante. A gente nessa pandemia sofrendo muito para conseguir manter a forma, para conseguir manter o que a gente conseguiu antes. E estamos na luta sempre.
poco a poco me fue gustando el atletismo. Al principio no me gustaba. Poco a poco me fue gustando y ahorita es mi pasión. Me gusta mucho. En el 2018 logré obtener la medalla de oro. Luego fui a un Grand Prix en París, también en Barranquilla, Colombia. Eso fue en el 2018. Logré quedar campeona paralímpica en los Juegos de Lima, 2019, campeona mundial absoluto en Dubái, 2019, y campeona en 100, 200 y salto largo en Suiza, en un mundial juvenil, también en el 2019. Yo soy una persona con discapacidad. Soy una persona con discapacidad a raíz de un accidente, que tengo prótesis internas. Entonces conocí el voleibol sentado, pero en forma recreativa. En forma recreativa hasta que empecé ya a manejar los equipos ya como entrenador. Empecé yo en el campo, era parte también del equipo de Azuba. He estado 30 años dentro del voleibol convencional aquí en Perú. Soy profesor de educación física. Gracias, Martín, profesor acá de Azuba, que, bueno, me hizo de cero prácticamente, ¿no? De cero, no conocía lo que era el voleibol. Yo era jugador de fútbol. A raíz de un accidente conozco este bello deporte donde, gracias a la preparación del profesor Martín, pude llegar a una selección, ¿no? Es arduo el trabajo, es duro, hay que ser constante, disciplinado para poder llegar a alta competencia, ¿no? Todo no es fácil, todo tiene su pro y su contra para poder seguir avanzando de poco a poco, ¿no? Para tentar divulgar mais o esporte paralímpico, tentar mostrar mais o nosso esporte para o mundo, porque tem muitas pessoas que não conhecem, tanto que o povo acha que, quem não conhece, acha que esporte paralímpico é em cadeira de rodas, vôlei sentado. Tem muitas portas abertas. Se você quiser, você pode ter um futuro na frente, basta você querer. Não fique triste, corra atrás do seu sonho, porque nada cai do céu por acaso, né? E eu vou passar, gente, olha. Beijo pra vocês, viu, gente? Peruanos. Tchau, Marte. Tchau, menino. Muchas gracias. Obrigado, Pamela. O cenário aí, né, dividido entre o prefeito, né, de Salvador, Assemineto, e o governador do estado, Rui Costa, né, o prefeito Assemineto, que é do DEM, inclusive presidente nacional do partido também, e o Costa, do PT, que são as duas principais lideranças políticas aqui do estado, né? E você tem no grupo de Assemineto o Bruno Reis, que é o candidato de Assemineto para a sucessão do próprio Neto, né? Neto que já foi reeleito, já está no segundo mandato, não pode concorrer mais a outro mandato, né? Ele colocou Bruno Reis, que atualmente é seu vice, né? E conseguiu unir a aliança em torno aí de 14 partidos, né? 14 partidos unidos em torno da candidatura de Bruno Reis, né? Enquanto você tem aqui no grupo do governador Rui Costa um cenário ainda muito pulverizado. São 5 candidaturas de partidos diferentes da base dele, né? E um cenário ainda que aponta para uma indefinição. A estratégia inicial do governador era justamente pulverizar as candidaturas para levar a eleição para o segundo turno. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos 38 grupos de milícia, que é só fazer... Onde é que vinha o dinheiro, né, do Flávio? Ele requentava dinheiro de um dos grupos organizados milicianos mais proeminentes do Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente tem hoje para a capital, né? O Rio de Janeiro. A gente tem o Eduardo Paes em todos esses quadros aí, tendo a primeira previsão, agora tentativa de ser eleito pelos democratas. O secretário do Eduardo Paes, os 3 principais, no período que ele foi prefeito, estão presos, da Casa Civil ao secretário de Saúde,
e o de planejamento. Então, a gente tem 3 grandes figuras aí, diretamente relacionadas a ele. A própria figura dele, né, é uma consequência de um projeto do Sérgio Cabral, imaginando esse Rio de Janeiro de negócios, empreendimentos, grandes eventos, e nada, as operações da Lava Jato também fizeram a imagem política dele ser abalada, né, o que é curioso de se pensar também. E aí a gente vai ter uma figura que talvez essa composição me pareça mais viável possível, que é o PDT, o PSB e o Rede, né? Fazendo a candidata Marta Rocha, delegada Marta Rocha, famosa delegada Marta Rocha, como a candidata à prefeitura. Então, o Rio de Janeiro vai ter 3 candidatas mulheres, de um campo de esquerda, centro-esquerda, né? A Efemera Rejane, provavelmente o movimento que está acontecendo é que ela venha a se aglutinar na composição com a Benedita. Ainda isso é bastidores, mas seria uma chapa interessante, porque seria tanto a candidata majoritária como a vice, né, dessa chapa, 2 mulheres negras, egressas de movimentos orgânicos populares, sendo uma da saúde, sendo outra da questão dos movimentos trabalhistas históricos, né, da redemocratização, do que é aquilo que a gente chama de trabalho doméstico, né? O eleitorado carioca vota em mulheres negras do campo de esquerda. Isso é bom que a gente sempre pontue, né? O que me parece curioso é que, por exemplo, esse campo não atravessa um campo, por exemplo, militarista, né? Como na Bahia, a candidata possível, né, do PT vai ser uma mulher egressa de forças militares. Exatamente, ou seja, disputar os evangélicos hoje já é uma pedra já quicada, agora é disputar os militares, né? Porque os militares sempre... Chile mantiene aún una constitución que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, año 80, constitución que a la salida democrática a finales de la década del 80, 89, 90, no fue cambiada como a mayoría de países latinoamericanos que salieron de dictaduras fascistas, lograron, como en Brasil, una nueva constitución que es el pacto social por el cual se rige la convivencia entre los habitantes de un determinado territorio. Bueno, Chile no hizo eso, la salida democrática fue con pactos secretos, con que permitieron mantener el sistema neoliberal y los 11 pilares impuestos por la dictadura. Se sienten que el Estado está en deuda con la ciudadanía, con la gente, porque nosotros pensamos que con el cambio de constitución se van a venir grandes cambios que el país lo necesitaba, la imagen del país que se vendió al extranjero, incluso que nosotros mismos creíamos que teníamos, nunca fue así. Vivimos sobreendeudados, vivimos cansados, horas de trabajo extenuantes, mala salud, mala educación, no tenemos casi nada de derecho, ¿no? Entonces el cambio de constitución es una lucha que viene de años. Miércoles 26 de agosto comienza la campaña oficial por el apruebo. Nosotros, a pesar de las trabas económicas, tenemos un aliciente que uno los puede ver en los muros de las ciudades de nuestro país, que es la propaganda física y callejera que ha rondado desde el levantamiento popular de octubre hasta la fecha. Que la resistencia aún continúa en las calles en las poblaciones de nuestras ciudades a través de la olla común, y esos también son instancias o puntos donde hoy día son utilizados para poder hacer campaña por el apruebo, porque creemos que la lógica del modelo está mal, y eso la sociedad y la gente lo ha entendido y lo ha captado. Tú muy bien decías que hoy día hay una alta probabilidad de que el apruebo gane. Tenemos convicción, tenemos compromiso, tenemos un amor profundo por nuestro país, que nos llama también a generar acciones que sí generan un llamado a la sociedad. Pues. Y que la importancia de esta nueva constitución son que en Chile, en 200 años de historia, no hay una constitución realizada por el pueblo de Chile. Esta va a ser la primera vez. Y señalar que va a ser
paritaria, es decir, que el 50% van a ser mujeres y el 50% hombres, 100% electos, que van a estar incorporados los pueblos originarios, en que van a haber, ojalá tengamos la capacidad de levantar listas de independientes y que eso va a transformar la realidad de Chile. Un cambio tendría que ser radical, que es cambiar la policía, que como todos sabemos es un organismo que no ha dado con la altura del problema y que ya tiene muchos antecedentes de años atrás, de todo lo que se ha sabido, ¿cierto? De todos los abusos que han cometido con los derechos humanos, y ahora que se han enseñado demasiado con nosotros, con los jóvenes. Vivo en San Francisco con los Martínez, donde generalmente empiezan las protestas y todo, y la fuerza policial no mide nada, no mide si hay niños, no mide nada. Comienza una mística y un proceso dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudadanía, que es bastante enriquecedor y que tiene mucho también de esa esperanza de que construimos dignidad a través de la vía común. Chile retoma esa senda de organizaciones sociales, de amplia participación popular. Tenemos una historia que está cargada de futuro. O sea, hay un proyecto político que quedó inconcluso. No estoy hablando de que tenemos que retomar ese mismo proyecto político, pero sí hay una esperanza de que hay cosas que pueden ser distintas. Vamos adelante y vamos viento en popa porque esto se levanta a puro puño y pulso, como se levantó y se orquestó el levantamiento popular. Gracias. Es terrible lo que las cifras nos están revelando en nuestro país. Perú es el país con más mortalidad por causa de la pandemia. Hemos superado a países europeos incluso, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos más fallecidos por millón de habitantes que el resto de los países. El que la pandemia esté azotando al Perú de manera tan severa, en realidad se debe a varios factores. Vendido como el país que más crecimiento económico tenía, mayor estabilidad económica. Y eso ha sido un tema que en realidad se generaba porque somos un país netamente extractivista, y en la última década, con la subida de los precios de los minerales, pues el Perú sostuvo su economía en la venta de minerales como el oro, ¿no? A la vez estábamos perdiendo activos ambientales, a la vez estaban ocupando muchos territorios que estaban destinados a otras actividades económicas tradicionales y pues se los sacrificaba para hacer, por ejemplo, actividades mineras o petroleras. Nunca eso redistribuido de manera correcta para aliviar, por ejemplo, temas de pobreza. La gente pobre cada vez era más pobre y las brechas sociales se han ido incrementando. Eso ha generado que muchos de los derechos a los que los ciudadanos debiéramos acceder, como salud, como educación, fueran privatizados. Entonces, cuando llega la pandemia nos encuentra en esta situación. Lo público está totalmente precarizado, teníamos hospitales públicos, pero en situaciones muy de mucha escasez, ¿no? Un país que tiene una población que hasta el 70% es informal, ha demorado muchísimo. De hecho, el primer bono no llega a pagarse hasta ahora, ¿no? Ha demorado desde el mes de abril hasta ahora, no se paga, y se ha dispuesto un segundo bono, pero que será entregado en realidad a partir del mes de octubre. Y esos bonos son demasiado precarios o bajos en relación a lo que la gente necesita. Eso ha generado que el virus se expanda más, ¿no? Que haya un contagio descontrolado. En este momento yo siento que en nuestro país el gobierno ha bajado los brazos en relación a diseñar estrategias que ayuden a controlar la crisis sanitaria. Entonces lo que tenemos es una situación en la que no sabemos exactamente qué escenario estamos afrontando. Mientras las cifras oficiales del Ministerio de Salud, como decías, reportan casi 30,000 muertos, en otras, sumando, digamos, los datos que dan estas otras instancias, podríamos hablar hasta de alrededor de 70,000 muertos. Impresionante, porque creo que este es un factor fundamental que
se genera porque es otra vez un problema estructural de un sistema de salud que no ha tenido ni siquiera la capacidad de generar una medición de este tipo de datos de manera adecuada, ¿no? Quien tiene la parte del factor humano, ¿no? El personal de salud. Y en este momento, efectivamente, no solamente los médicos están yendo a huelgas, las condiciones de salud que tiene un médico, que tiene una enfermera, que tiene cualquier personal asistencial de salud en nuestro país son absolutamente precarias, ¿no? Tenemos... Eu me chamo Raimunda Nonato de Mello, sou pré-candidata, sou mulher, sou negra, sou mãe, sou deficiente. E falar da minha cidade é maravilhoso, né? Falo aqui da cidade de Pelotas. Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul. Então chega a hora da transformação, é a hora que a gente se descobre realmente quanto militante social e quanto militante político. Então eu quero dar voz a essas pessoas que confiam em mim. Nesse momento, nós mulheres e mulheres negras, nós temos que nos unirmos. Independente de sigla partidária, nós somos plurais, mas eu acho que nós estamos, independente de estar na esquerda, na direita ou no centro, nós temos aquele mesmo discurso esquerdista, que é fazer a transformação. Falar das campanhas de mulheres, e principalmente de mulheres negras, é muito difícil, meninos. Vai desde uma cultura política muito patriarcal, misógina, muito machista nos espaços dos partidos políticos, mas também no seio de uma sociedade que tem muita dificuldade em ver mulheres nos espaços de poder de representação, né? Todo mundo sabe agora que nem todo mundo tem água, que nem todo mundo tem casa. Eu acho que são debates urgentes da cidade do Rio de Janeiro do século XXI. Quero estar vereadora para fazer essa resistência pela equipe do Rio de Janeiro. Sou de Goiânia, eu sou Ludmila Rosa, sou cientista política de formação, hoje curso Direito. A gente só acredita numa democracia efetiva quando todos e todas podem ter suas vozes escutadas e seus direcionamentos levados em conta na tomada de decisão. E trazer um outro conceito de cidade, um outro conceito de democracia que ainda não é tão observado aqui, que é uma democracia que inclui pessoas, que é uma democracia que abre portas. Eu sou Minéia Clara, eu sou da cidade de Juazeiro da Bahia, né, Vale do São Francisco, mas eu moro no perímetro rural. Eu sou mulher do campo, né, mãe solo, mulher preta, de luta dos movimentos sociais há mais de 20 anos já. Sou formada em Tecnologia da Construção Civil e atuo no ramo de trânsito e transporte aqui em São Paulo. Estou pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. A campanha aqui em São Paulo, ela não pode ser setorizada, ainda mais levando em consideração que a minha principal proposta, a minha principal plataforma, ela diz respeito ao direito à cidade. Apresentar uma possibilidade de uma candidatura de uma mulher jovem, feminista, militante de corpo livre, contadora que está aí disposta a fazer gestão orçamentária, cobrança, ver como é que está aí essa administração do dinheiro público. Eu sou Lidinalva de Paula. Eu tenho dito ultimamente, eu sou mãe solo. A gente traz na bagagem da minha candidatura as experiências vividas historicamente pelas mulheres que estão na periferia. Esse território tão legal e tão bonito que é Foz do Iguaçu, né? Eu sou suspeita para falar, sou uma apaixonada por Foz do Iguaçu. E há alguns anos aí fomos presenteados com um projeto da UNILA, do qual faço parte, sou estudante de geografia lá da UNILA, que nos levam a pensar o anti-imperialismo, assim, né? Que leva a gente a pensar, se reconhecer e se entender enquanto latino-americano. Brasileira que eu amo, além de escritora também, poetisa, é atriz, gosto muito da obra dela, já li 3 livros dela, um livro chamado O Tapete Voador, também tem um livro que chama Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é o título de uma das poesias dessa escritora, dramaturga. Ela também escreve peça de teatro.
Escreveu uma peça de teatro chamada Uma Boca no Lixo. E o livro de estreia dela chama Cadernos Negros, e ela também estuda as estéticas nos teatros negros brasileiros na academia. E o Matheus França chegou com a resposta aqui, Igor. Cristiane Sobral. Cristiane Sobral. Uma fala dela na comemoração de 25 anos da Fundação Palmares. Ela foi no congresso e leu uma poesia dela, que a gente vai compartilhar aqui. Estendo minhas asas, coloco fogo na dor. Espalho cinzas pelo meu corpo. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo vive escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. De uma língua antiga, essa língua é o idioma originário da língua, da palavra Pachamama. Chegou aqui Silvia. E aí, Silvia? 1º de agosto é o dia da Pachamama. Pachamama é uma palavra de origem quechua, uma língua antiga dos povos andinos anterior aos índios. Ela representa a nossa amada Madre Terra, Mãe Cósmica, deusa da fertilidade, divindade que gera todas as sementes dos seres, pois tudo existe primeiro em seu útero. Abundante natureza que tanto nos oferta com seus 4 frutos, dos 4 sagrados elementos, terra, água, fogo e ar. Comemorado em diversos países da América do Sul, esse é um dia para celebrarmos a vida do planeta Terra e agradecermos por todas as bênçãos maternal. Viva Pachamama!